con nuestra ponencia La ciencia y tecnología para vivienda de interés social, experiencias locales. Para esto contamos con la presencia de la ingeniera Emperatriz Bailón Abad. Voy a leer brevemente su currículo. Los títulos: Ingeniera Civil en 1983, Magíster en Desarrollo Rural en 1994, mejor egresada de la carrera de Ingeniería Civil, otorgado por la Universidad Técnica Particular de Loja, promoción 1982. Integrante del equipo PRICA de posgrado en Riego Comunitario Andino, ganador del Premio Eural 1996, distinción entregada por la Fundación Universidad Empresa de Madrid, España. Cargos públicos: Jefe de Programación del Honorable Consejo Provincial de Loja, 1985-1995. Directora de Planificación del Honorable Consejo Provincial de Loja, 1995 al 2000. Jefe de la Unidad Ejecutora para los Estudios y Construcción del Centro Cultural Pío Jaramillo Alvarado desde septiembre del 2000. Gerente de la Corporación Cultural Pío Jaramillo Alvarado, septiembre del 2004 hasta la actualidad. Labores en docencia: profesora de programación de obras en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica Particular de Loja, 1986-1991. Profesora de presupuestos en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica Particular de Loja, 1993-1994. Docente principal de la Universidad Nacional de Loja desde noviembre de 1996 hasta la actualidad. Docente del programa de Maestría en Desarrollo Rural y de posgrado en Riego Comunitario Andino, Promader PRICA de la Universidad Nacional de Loja, 1994-1996. Coordinadora de la Maestría en Construcción Civil y Desarrollo Sustentable, mención Vivienda de Interés Social, 2003-2006. Gerente del Centro de Transferencia de Tecnología de la Construcción de la Universidad Nacional de Loja. Publicaciones: varios artículos de revistas técnicas locales, coordinadora general del Manual Técnico de Diseño Tipo para Obras de Infraestructura Social del Honorable Consejo Provincial de Loja, enero de 1995. Consultoría: coordinadora de estudios y diseños de la urbanización de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional de Loja. Integrante del equipo de consultoría para el diseño del sistema de riego de Zapotepamba, Catacocha, Prolosa, 2007. Integrante del equipo de consultoría para el diseño de la factibilidad del encauzamiento de la quebrada Las Totoras de la ciudad de Cariamanga, Loja, frente al desastre ocurrido en marzo del 2008. Con el MIDUBI 2008. Construcción: responsable de la unidad ejecutora para la construcción del Coliseo del Colegio Bernardo Valdivieso. Construcción de la primera etapa del Coliseo de Zapotillo. Responsable de la construcción de varias viviendas y edificios de la ciudad de Loja. Recibamos con un cordial aplauso a la ingeniera. Muy buenos días. Muchas gracias. Como lojana, les doy la más cordial bienvenida y un saludo especial desde aquí, desde esta pequeñita ciudad que acoge generalmente con mucho afecto a los turistas, a quienes vienen por estos lugares tan lejanos de la capital de nuestra provincia, de la capital de nuestro país. Realmente mi exposición tiene algunos momentos que se los voy a explicar anteriormente a iniciarla. Por la temática, necesariamente voy a hacer una pequeña explicación, muy pequeña, de una base teórica que la necesitamos, referido a la ciencia y la tecnología. También quiero hacerles ver la realidad de América Latina y la realidad para las mujeres en el aspecto de género. Luego, las experiencias que esta realidad nos han conducido como Universidad Nacional de Loja, a la cual me debo, y esa es la razón de mi participación aquí, es por un aporte de la universidad al grupo organizador a este congreso. Y finalmente tenemos unas fotografías de los dos casos que estoy citando, que me gustaría, ojalá en los 20 minutos, poderlo cubrir, y caso contrario veremos quién tiene la palabra. Vamos a iniciar.
aquí en la ciudad de Loja. Esa es una fotografía panorámica de nuestra ciudad en la que ustedes se encuentran. Realmente la ponencia titula Los desafíos de la educación pública en la ciencia y la tecnología para vivienda de interés social, basadas en las experiencias de la Universidad Nacional de Loja. Nosotros venimos desde hace tiempos con la idea de que, bueno, el mundo es del tamaño del vocabulario con el que manejamos. Si manejamos un vocabulario pequeño, nuestro mundo es pequeño. Si el vocabulario que manejamos es grande, el mundo es bien grande. En ese sentido, quiero iniciar indicándoles que hay una brecha entre lo que hace América Latina y el Caribe y lo que hacen los países llamados desarrollados. De esta manera, la brecha no es solo la brecha económica, tenemos una brecha en conocimiento, en ciencia y en tecnología. Y esa brecha realmente, casi en este punto, si las cosas continúan con la tendencia que está, se va a llegar un momento en que será insalvable. Entonces, nosotros tenemos que entender eso como una base teórica. La ciencia, siempre hemos hablado, y lo hablamos en términos de que son los paradigmas, son las hipótesis, son las teorías, son los objetivos, pero a veces lo vemos tan lejano como que no es de nuestra realidad del día a día, y pensamos que solo hay ciertas personas ungidas que hacen ciencia, que hacen tecnología. Eso no es así. Realmente ahora, con la tendencia actual, la ciencia se la ve como una institución social que vincula la economía, la política, los fenómenos culturales, el día a día, la realidad del día a día. Para eso tenemos que hacer ciencia. Igualmente la tecnología, también son aspectos organizativos como la actividad económica, industrial, profesional, que día a día lo tenemos que realizar, sean hombres o sean mujeres. Entonces, de esa manera, la ciencia y la tecnología están dominando el mundo. Y no hay diferencia, o sea, los países desarrollados no son desarrollados o no están en ese camino del desarrollo solamente porque tengan mejores recursos naturales o porque han estudiado más, o por eso sí, pero no porque culturalmente tengan una etnia diferente de nosotros. Es por el conocimiento, eso nos abrió la brecha. Y tenemos que estar pendientes de que cuando firmamos un convenio, cuando compramos un artículo, cuánto dinero en tecnología que no se queda aquí se está yendo. Esa es la pregunta. Entonces, los países que tienen un avance importante realmente invierten mucho en educación, en ciencia y tecnología, en tecnología de la información y la comunicación. Si los países como América Latina y el Caribe realizaran sus inversiones en estos aspectos, otra sería la realidad nuestra. Entonces, los países más desarrollados, ¿qué poseen? Proporción relativamente elevada de profesionales de alto nivel. Producen ciencia y tecnología y manejan la información, que son los soportes decisivos de esa economía y de ese poder. O sea, nosotros estamos también subdesarrollados en el asunto de ciencia y tecnología. Entonces, ellos sí logran una eficiente integración en la economía globalizada, lo cual nosotros no lo hacemos. Entonces decimos, el desarrollo en ciencia e investigación, ¿qué requiere? Requiere una masa crítica de investigadores, hombres y mujeres, y espacios de investigación multidisciplinarios con alto conocimiento científico, con experiencia, reconocimiento de una realidad concreta para que la puedan transformar. Yo me hacía alguna pregunta el día de la inauguración de este evento, frente a esta temática que me topaba abordarla. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos logrado hacer publicaciones en revistas científicas con reconocimiento internacional? ¿Cuántos de esos son mujeres? Entonces sí estamos en una brecha bastante marcada con los países desarrollados. En este entendido, ¿cuál es el rol de la universidad? Es generar bien público y que encuentre soluciones a los graves problemas, pero no solo a los problemas de la ciencia, son a los problemas sociales, económicos, políticos, técnicos, ambientales. Entonces yo aquí en este punto sí discrepo un poco con la primera asamblea que se tuvo, cuando Dulce señaló que esto no era un encuentro político. Decimos nosotros, todas las actividades del ser humano son políticas,
tal vez partidistas no, pero todo el accionar sí es político. Y nosotros tenemos que solucionar problemas de toda índole, en donde la realidad política, al menos para Ecuador, sí nos afecta. Los grupos de investigación tecnológicos universitarios siguen siendo el referente ideal para validar, transferir y generar conocimiento con pertinencia social. Y en este esquema la preparación de recursos es fundamental. No podemos hacer solamente preparación de técnicos por la técnica, sino están vistos para solucionar los problemas del día a día que tenemos. Miren, este es uno de los indicadores que hemos logrado en lo que se refiere a la población de América Latina y el Caribe. Realmente tenemos países muy pequeñitos y países en donde la población está concentrada, como es el caso de Brasil, como es el caso de México. El resto somos países bastante pequeños, que ustedes lo pueden ver en esta diapositiva. Realmente Brasil y México son los que ocupan la mayoría del peso poblacional. Y lógicamente, para todos es sabido que Brasil realmente está considerado como una de las 14 potencias ya en la parte económica. Este es el Producto Interno Bruto también. Ahí tienen ustedes los datos que están en la parte derecha, los valores para cada uno de los países y por los años marcados en el periodo. Miren, este es el contexto realmente de América Latina. Es muy triste verlo, pero es la realidad. Tenemos, dice, en 22 países la tasa es superior al 10% en cuanto a analfabetismo y en 5 supera el 20%, es decir, 39 millones de analfabetos adultos en la región. Una tasa de desempleo de 8.5 para el 2009. La inversión pública en educación es el 5,4 del PIB en promedio. Los pobres, 189 millones de pobres, 76 millones de indigentes, y con un déficit de vivienda que supera los 25 millones de viviendas que se requiere para superar este problema, 125 millones de dólares. O sea, es una realidad muy dura. El problema de la vivienda es un problema no resuelto en América Latina y el Caribe, y creo que en el mundo aún no está resuelto. Entonces es un problema actual que afecta a todos los países. Somos realmente los mayores exportadores de capital, y paradójicamente, siendo pobres, podemos subsidiar a los ricos y todavía tenemos que sobrevivir. La ciencia mundial está liderada por las grandes potencias. Ellos son los mayores productores del conocimiento, situación que se corresponde con la inversión promedio. Ayer que escuchábamos la ponencia de la ingeniera química respecto de la irradiación de los productos alimenticios, yo preguntaba, todo es tecnología externa, nada va a ser nuestro. En investigación y desarrollo se registra del 2 y casi el 3% de las economías de altos ingresos, frente al 0,54% de los países de América Latina y el Caribe. La ciencia mundial está liderada por las grandes potencias industriales. Ellos son los dueños del conocimiento. Ellos son realmente los dueños de lo que nos sucede a nosotros como países pequeños, latinoamericanos. Tenemos poco peso científico, los esfuerzos son pequeños, la masa crítica que necesitamos de docentes que estén dedicados a la investigación, de técnicos, de estudiantes, de jóvenes, realmente, ¿en dónde está? El involucramiento en la ciencia y en la tecnología y en el conocimiento es mínimo. Aquí tenemos el gasto de inversión en investigación y desarrollo. Como ustedes ven, Brasil siempre tiene un mayor peso frente al resto que casi ni los vemos. Ustedes pueden ver ahí el gasto en ciencia y tecnología por habitante para cada uno de los países. Esta es una dura realidad de América Latina. Y más dura es todavía la referida a lo que en este campo las mujeres todavía no han logrado un espacio que les permita llegar a estos niveles de avance, de dedicación a la ciencia y la tecnología. Entonces, ¿qué encontramos aquí en esta problemática? Barreras
a la equidad de género en el desarrollo de actividades científicas que se manifiestan en una subrepresentación femenina en determinados campos disciplinarios o en puestos de decisión o de poder. Realmente no podemos decir que estamos ahora con un desequilibrio o una desigualdad en el acceso a la educación universitaria o a la de posgrado, pero las condiciones reproductivas de la mujer no le permiten dedicarse y llegar en un buen número a los altos niveles de investigación y de ciencia. Aunque por un lado suponen más del 50% de la población escolarizada, solo constituye el 31,7% de los investigadores de la enseñanza superior de la Unión Europea. Esta es una de las cosas que nos hace similares a los europeos. También las mujeres allá tienen este déficit de avance en los altos niveles de conocimiento. Con esta problemática que ustedes ven es dura para los latinoamericanos, para los del Caribe. Realmente vamos a ver aquí en Ecuador cómo esa situación se nos presenta. En Ecuador, ustedes saben, es un país que lo categorizamos porque está atravesado por la cordillera de los Andes, es un país andino, con una población de 13 millones de habitantes. El 40% de la población no posee una solución habitacional todavía, y el déficit es de 1.200.000 viviendas. El requerimiento para cubrir eso es muy grande, y este es el déficit acumulado, más el que tendría que irse sumando año a año por el crecimiento poblacional. Las condiciones de pobreza del Ecuador han consolidado este grave problema que ninguno de los gobiernos hasta aquí lo ha podido solucionar. Se necesitan más de 6.000 millones de dólares para satisfacerlo. Las políticas han sido tibias, generalmente desde el Estado, en donde, por otra parte, ha propiciado que las inmobiliarias o las personas dedicadas a la construcción de viviendas tengan su buen mercado en términos de que ellos tienen libertad de ofrecer viviendas, pero no necesariamente para el estrato económico más bajo. Y frente a esta realidad son los gobiernos locales realmente los que de una o de otra manera tratan de encontrar una alternativa para solucionar el problema de la vivienda. Y lógicamente, ¿qué problema nos conduce a esto? Una marcada tendencia a utilizar materiales y equipos producidos en el exterior, a que nuestros escasos recursos se vayan afuera, justamente por el conocimiento, por la tecnología. Una aplicación ciega de técnicas constructivas desarrolladas para otras realidades que implican altos costos, disminución de uso de materiales tradicionales o técnicas conocidas aquí, escaso desarrollo de las industrias, desaliento en la participación solidaria de las comunidades, que por historia siempre en nuestros pueblos así ha sido. La práctica profesional no reconoce en este espacio una diferencia entre hombre y mujer. Este problema es tan grave que finalmente el año anterior tuvimos una reforma a la Constitución, estamos con una Constitución nueva, vigente desde el año anterior, y esta no deja de reconocer que las personas tienen derecho a una vivienda adecuada y digna, como principio constitucional. Y también dice que determinarán las políticas de investigación e innovación de los conocimientos. Lamentablemente, como principios muy bonitos redactados siempre están, pero en la práctica es lo que se vuelve inviable el proceso. También el Plan Nacional de Desarrollo del 2007 al 2010, vigente por el presente gobierno, que habla de la revolución económica y productiva, también trata de llegar al asunto de la vivienda, como un aspecto de un principio elemental. ¿Qué pasa desde aquí vamos a ver, frente a este marco teórico que les dije yo al inicio, qué pasa con la educación pública, la ciencia y la tecnología? Lógicamente ya vamos descendiendo, en este momento les voy a hablar ya exclusivamente de la experiencia local aquí en Loja. Ustedes ven, este es nuestro mapa actual del Ecuador, como ustedes saben, estamos en la costa del Pacífico y Loja está al sur de nuestro país en la frontera con el Perú. Hace aproximadamente unos 7 años, la Cámara de la Construcción de Loja, que es una organización que aglutinaba a constructores en general, sean arquitectos, ingenieros o compañías constructoras, realmente sintió la necesidad
de que los profesionales debían especializarse, los profesionales del medio debían especializarse en un nivel mayor. ¿Por qué? Porque sencillamente la construcción o todo el mercado de urbanizaciones estaba no en manos de los profesionales de la construcción, sino en manos de personas que no tenían la menor idea, pero tenían los recursos. Eso obligó a que la Cámara de la Construcción demande de la Universidad Nacional de Loja un acuerdo en el sentido de ofrézcanos algo para especializarnos, para mejorar nuestros conocimientos. Realmente la universidad acogió esto a partir del Centro de Estudios de Posgrado y fue sensible a ese llamado, que en realidad si la universidad hubiera estado sintonizada con que debe cubrir los problemas políticos, económicos, sociales de aquí, ella debía haber propiciado u ofertado esa maestría. Pero en este caso muy particular fue desde el sector de la construcción que se presionó a la universidad para que oferte algún grupo de mejoramiento en sus conocimientos. Y así logramos una alianza estratégica. Debo comentarles aquí que la Universidad Nacional de Loja, contradictoriamente, no tiene la facultad ni de Ingeniería Civil ni de Arquitectura, pero sí tenía un fuerte centro de estudios de posgrado. Y eso hizo que asuma este reto que lo logró únicamente basado en los acuerdos que se establecieron o en alianza estratégica con el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría de La Habana, Cuba. Era allí donde nosotros teníamos el espacio para los docentes, para los especialistas que no los teníamos en nuestro medio. Aquí en nuestro medio el nivel a esa fecha de posgraduados era muy bajo, el porcentaje sumamente bajo, y creo que hasta hoy todavía lo sigue siendo. Esa respuesta sí se la podía dar, pero la universidad tiene un esquema de educación superior que se lo llama Sistema Modular por Objetos de Transformación, SAMOD, que lo lleva la universidad desde hace más de 10 años, en donde lo que se trata es ya no de enseñarle al profesional los conocimientos por compartimentos ni por materias, sino que afronte la realidad de lo que le toca después resolver. Entonces, bajo ese esquema del sistema modular, en donde se supera lo de las asignaturas, realmente se propuso, se formuló el plan de estudios de la maestría. Y realmente la maestría la llamamos Maestría en Construcción Civil y Desarrollo Sustentable, con mención en vivienda de interés social. Era un espacio interdisciplinario dirigido a ingenieros civiles y arquitectos para la formulación, construcción de planes, programas y proyectos de vivienda de interés social, que puedan realizar investigación científico-técnica y sistematizar y validar el saber ancestral para generar soluciones viables, pertinentes y efectivas que permitan enfrentar la problemática involucrada en las dimensiones social, técnica, económica, cultural y ambiental. Entonces, sí era un planteamiento diferente de la maestría. Convertir a estos ingenieros y arquitectos en profesionales especializados, en agentes comprometidos con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, principalmente menos favorecidas del Ecuador. La maestría fue diseñada, aprobada y ejecutada en el esquema de 5 módulos. El módulo es, como ustedes ven, una aproximación de la problemática que hay y las soluciones que se tienen que dar, y los conocimientos se dan alrededor de eso. Entonces sí es diferente a plantearla por materias. Se los obliga a que se enfrenten con la realidad y a que encuentren soluciones prácticas. Entonces, los 5 módulos están ahí, ustedes los ven, el desarrollo sustentable del país y la vivienda de interés social. Entonces, sí les era raro cuando llegaron a los profesionales que siguieron nuestra maestría, de entrada, a veces hablar de cosas de historia, de política, de sistemas de producción, de género. Comúnmente eso no se hace en las facultades de ingeniería y de arquitectura, nos preparan para técnicos. Aquí no, se los preparaba para que vengan a solucionar problemas de todos los días, de todos los lojanos, de todos los ecuatorianos. El segundo módulo es el aprovechamiento de los materiales de construcción para la vivienda de interés social. La generación y sistematización de los conocimientos tenían que prepararse sobre base científica, la formulación de planes, programas, proyectos de diseño de vivienda de interés social y la construcción de viviendas de interés social y la gerencia de proyectos. Los resultados de esta maestría: se lograron la especialización de 30 profesionales, realmente era una maestría numerosa,
tomando en cuenta que era la primera experiencia. El 80% fueron de la rama de la ingeniería civil, el 20% de la arquitectura. En cuanto al análisis de género, ya está marcada aquí la brecha, el 90% eran del sexo masculino, únicamente el 10% eran mujeres, lo cual significa que por cada 10 profesionales solo una mujer se especializó. La masa crítica responsable de la ejecución del posgrado también vivió esta diferencia de género. Se marcó en el 20% de mujeres investigadoras frente al 80% hombres. Y de los docentes invitados fue igual, el 80%, el 30% eran mujeres, el 70% fueron hombres. Los resultados confirman y evidencian lo señalado anteriormente en la parte teórica. La poca participación de las mujeres en la investigación, la ciencia y la tecnología, que ubica a la mujer en condiciones de total desventaja. En cuanto a las investigaciones, aquí he puesto, son varias, realmente como ustedes pueden darse cuenta son 30 estudiantes que tuvimos y las investigaciones más o menos que están en avance son estas, como ustedes ven, no necesariamente son técnicas ni tampoco son sociales, tenemos las que ustedes pueden ver. Aquí voy a poner dos casos como resultado de lo de la maestría. El un caso es la investigación experimental, desarrollo de la tecnología para la fabricación de tejas de microconcreto. Esta sí es una investigación netamente experimental que la realizó un estudiante de la maestría que ha cerrado ya su capítulo de investigación y la está presentando para el proceso ya de graduación. Y realmente esta es una tecnología que la vino a impartir dentro de una de sus temáticas un profesor muy querido para mí, que es el profesor Acevedo, y si están de Cuba, mis saludos especiales para él. Él es quien ha hecho todo un estudio a detalle y ha desarrollado y ha perfeccionado la teja TEBI, que se la conoce. Es una teja de cemento, de microconcreto realmente, y en esa línea él tiene todo el esquema para investigación, pero lo importante del asunto que lo hace acoplado para economías pequeñas, porque no es industrializado, sino más se lo podría catalogar dentro de lo artesanal. Entonces, esa es la valía. Sí podríamos adaptar una tecnología sencilla y fácil de aplicarla. Inclusive se dice que las tejas pueden llegar a ser fabricadas por mujeres, porque es muy sencillo. Entonces, lo diferente de aquí de la investigación realizada por uno de nuestros estudiantes no era el volver a replicar lo que Cuba ya perfeccionó, sino partir de ese conocimiento del profesor Acevedo y mejorarlo, adaptarlo a nuestro medio. Nosotros siempre también decimos, el 10 para Acevedo puede ser el 0 de nuestros estudiantes, entonces ellos tienen que de eso partir. Y realmente la propuesta, con mucha pena debo decirlo en términos de que la primera propuesta fue utilizar material, fibra vegetal para el mejoramiento de la teja. Lamentablemente las limitaciones en laboratorios no permitieron hacer una investigación más extensa porque la fibra vegetal tiene el problema de presentación de hongos. Entonces utilizamos en este caso la fibra de polipropileno, que es una fibra sintética, y los resultados de estas investigaciones realmente fueron favorables. Las condiciones de la teja, quienes conocen las tejas TEBI, sí hay mejoras en las tejas de 8 milímetros. Ese es el primer caso que tenemos como parte de la investigación de la maestría. Otro aspecto que tenemos y que aquí sí me voy a pasar no solo a la investigación experimental neta, sino a lo que impactó esta maestría en el desarrollo de la ciudad, en el rol que cumple el gobierno local y también en el desempeño de nuestros profesionales. Nosotros tenemos aquí en la ciudad de Loja un municipio de corte socialista, así lo difunde muchas veces el alcalde, y en ese sentido tuvimos la oportunidad como maestría de apoyarle en todo el proceso de formulación de una de sus propuestas más importantes en la campaña del año 2004, y que era todo un programa de vivienda. Aquí en Ecuador muy pocos gobiernos locales han involucrado en vivienda,
y este era un caso casi dentro de los primeros que incursionaba. Ustedes pueden comprender que para nosotros como universidad, el lograr un espacio más de investigación real en vivienda era muy valioso. Así es como nuestra expectativa era tener un escenario real para la realización de las investigaciones de los egresados de la maestría y también ir probando las diferentes tecnologías. Aquí en Loja culturalmente es muy difícil la adaptación de una tecnología nueva. Por nuestra forma de pensar, por nuestra idiosincrasia, no aceptamos los cambios muy fácilmente. Entonces, realmente el programa que se constituyó en el programa estrella de la municipalidad, periodo 2005-2009, es Ciudad Victoria. En Ciudad Victoria se lograron construir 915 viviendas de interés social. La idea era para estratos pobres, de baja economía, pero finalmente la economía en donde cubrió el déficit fue en aquellos hogares que tienen por lo menos un ingreso entre 300 y 600 dólares, lo cual significa que todavía hay un estrato de menos de 300 que no ha sido atendido. Sin embargo, es considerado un programa estrella en términos de que se lograron valores muy económicos de las viviendas y se lograron, aparte de eso, soluciones fáciles en lo que se refiere al aspecto económico y urbanístico. Entonces, eso es lo importante, pero más allá de aquello de la propuesta, de la orientación que tenía, debo reconocer que aquí, en este programa, es uno de nuestros egresados el que lo está gerenciando. O sea, los egresados de esta maestría sí están impactando en el medio. También debo, por ejemplo, reconocer que quien está a cargo de la organización de este evento es una egresada de nuestra maestría también, María del Cisne Ventimil. Y así tenemos en la Cámara de la Construcción. Nuestros egresados están ahí con otra visión, con otro conocimiento. Y aquí tenemos unas conclusiones y recomendaciones generales que en este momento no las quiero puntualizar, más bien sí quisiera mostrarles unas fotografías de los dos casos que he expuesto, porque una cosa es que yo les diga en teoría y otra cosa es que les diga en la realidad cómo pasaron. Perdón. Bueno, en realidad, miren, esos son los predios de Ciudad Victoria. Ahí están haciendo toda la instalación de los sistemas de agua. Ya. Ese es el terreno que se ubicó en Ciudad Victoria. Disculpen. Bueno, ese es el terreno en el sector noroccidental de la ciudad. De la primera foto que vieron, en el sector noroccidental, se ubicó un terreno de aproximadamente 3 hectáreas, me parece que son. Y, bueno, están un poco alteradas las fotografías, pero aquí está el gerente del programa de vivienda del municipio, que fue nuestro alumno, y están haciendo la entrega simbólica de las llaves de las viviendas. Aquí están en los sorteos, se trató de hacerlo todo de una forma que beneficie a todos los interesados. Ahí vemos a personas que están realmente abriendo su casa. Esas son las casas, no son casas indignas, son casas muy dignas que llevan mucho en lo que se refiere a la tecnología del hormigón. Miren, están ahí en el proceso de construcción. Miren, esta es una de las experiencias diferente que se la pudo probar, aunque no fue realmente por uno de los egresados de la maestría.
Esta es una construcción de paredes prismo resistente. Las paredes son, como ustedes ven, presentan los hierros de los muros en pared. Lamentablemente, como les digo, el problema de la vivienda no es un problema solamente económico ni de diseño, también tiene mucho componente cultural, en términos de que esta, a pesar de ser una sola vivienda de esta tecnología, nadie la quería comprar. Realmente esta, al último, alguna persona la asumió, pero nadie quería porque era una tecnología diferente, en donde las paredes, como ustedes saben, son soportantes. Ahí están en momentos de entregas de los sorteos. Aquí está la ministra de Vivienda de aquella época, que creo que ayer era o anteayer debía estar por aquí, la ministra Duarte. Ella finalmente, siendo un proyecto piloto del municipio y al inicio no tenía mucha acogida en términos del gobierno, porque como era una experiencia nueva, dudaban del éxito que podría tener, pero finalmente el gobierno se sumó y entregó varios bonos que beneficiaron a ahí está entregando ella los bonos, que es una política del gobierno del Ecuador, entregar bonos para la dotación o suplir el déficit de vivienda. Ahí están los procesos de construcción en bloque, con hormigón, con losa, que es nuestra forma de construir y que la acepta la comunidad en general. Ese es el programa de vivienda, son más de 900 viviendas. Miren, tienen sus sistemas de dotación de servicios, ahí están los realmente exitosos. En este momento se está en la misma línea con el nuevo proyecto Ciudad Alegría, que ojalá dé más escenarios de investigación para los estudiantes de la universidad. Aquí también vamos a ver, esta vuelta es de la teja Tevi. Esos son, bueno, un estudiante nuestro tuvo que adaptarse porque no teníamos los laboratorios especializados, tuvo que adaptarse a una de las pequeñas empresas que tiene un compañero y él le facilitó y ahí pudo hacer todo su experimento. Ahí está con la preparación de el micro hormigón. Esa es la máquina que produce o permite la fabricación, la vibración del micro hormigón y la fabricación de la teja. Ustedes pueden ver, es una máquina pequeña. Ahí está nuestro estudiante haciendo las pruebas, los moldes. Ahí está ya con el producto de su elaboración de tejas. Estas tienen que ser sometidas a todos los requerimientos del proceso TEVI, pero estas tejas ya son con fibra de polipropileno. Entonces está con toda y esa realmente es la teja acabada, no de polipropileno, porque estas solo fueron hechas para muestreo. Estas son las que el CECAD del profesor Acevedo las lleva adelante. Realmente, como ustedes ven, es un proceso que la Universidad de Loja lo ha tenido. A mí me hubiera gustado sobremanera que estas experiencias locales realmente sean conocidas por todos. Hay cosas que ni siquiera aquí en nuestro medio las avanzamos a conocer. Creo que estamos un poco reacios en conocer el avance científico. Y antes de para cerrar, sí quiero compartir, son buenos amigos que han venido de América Latina y el Caribe y quiero compartirles, es una temática dura en términos de la realidad de América Latina, pero sí quiero ofrecerles este poema de Borges a los amigos que están aquí. Y luego sí vamos por las preguntas.
Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Vamos a contestar brevemente un par de preguntas. En el caso del uso de la vivienda en el caso del uso de la nueva tecnología con paredes portantes, ¿en qué medida se abarataron los costos en el proceso constructivo? Tiempo de ejecución de la obra y costo. Bueno, en realidad es una tecnología muy poco ejecutada aquí en Loja. Es una tecnología que ha tenido mucho desarrollo en la capital. Está comprobado en este caso que esta tecnología se abarata cuando se hace en cantidad, porque toda el encofrado de las paredes prismas resistentes son los que permiten el abaratamiento. Son paredes mucho más delgadas. Aquí no podíamos nosotros, yo no podría decirles que es un abaratamiento sustancial en el caso que hemos mostrado, porque solo se construyó una vivienda. Creo que hubiera sido un fracaso si se hubieran construido muchas más. Esto de la vivienda para adopción de nuevas tecnologías no es fácil. El problema de la vivienda es igual que el que analizábamos en el caso de América Latina. Tenemos problemas en todo el espectro, sociales, culturales, ambientales. Entonces, haciendo un análisis de por qué aquí no aceptan las paredes de hormigón, tiene una explicación. Nosotros vivimos dentro de situaciones de pobreza, de limitaciones, y generalmente nuestras viviendas a veces tienen que irse adaptando a los cambios en el crecimiento de la familia o de los hijos. Y aquí no es extraño que alguien compre una vivienda pequeña y al año siguiente tenga que estarla ampliando, o después de 5 años cuando ya supera el costo. Entonces, estas tecnologías nuevas tienen que ser realmente repensadas en términos de cuándo sí y cuándo no deben ir.